Te voy a mostrar con datos que Gustavo Petro te miente sobre la deuda pública de Colombia y lo haré con datos del propio gobierno. Profe Andrés, ¿y cómo lo va a hacer? En 3 pasos muy sencillos. Paso 1, ¿qué dice Gustavo Petro? Que el país fue sobreendeudado de una manera irresponsable y bestial. Pero esta es la deuda neta del gobierno nacional central comparando a Duque y Petro. Duque entregó el país debiendo 789 billones y Petro lo tiene debiendo 991 billones. Por lo tanto, ha aumentado la deuda 202 billones de pesos. Y como porcentaje del PIB, Duque dejó la deuda en 56,8 y Petro a 31 de octubre la tiene en 58,9, es decir, se ha aumentado en 2,1 puntos del PIB. Por lo tanto, si Iván Duque sobreendeudó el país por exceso de gasto con la excusa del COVID, A través precisamente de usar el COVID como excusa. los colombianos tenemos derecho a preguntar, ¿Gustavo Petro está haciendo o no lo mismo? Este es el gasto del gobierno nacional central como porcentaje del PIB de enero a agosto en los últimos 20 años. En 2020 se gastaron 15,5 puntos del PIB y en 2024 en el mismo periodo se gastaron 15,6 puntos del PIB. Como se puede observar, en 2024 se gastó por encima de incluso el año de pandemia. No, profe Andrés, pero ¿cómo va a mostrar usted simplemente los gastos sin compararlo con los ingresos? Bueno, este es el déficit fiscal, que es ingresos menos gastos. En términos nominales de enero a agosto, en 2020 el déficit fiscal era de 53 billones de pesos y en 2024 es de 72 billones de pesos. Y en términos reales, es decir, considerando la inflación, el déficit fiscal en valor presente del 2020 fue de 72 billones de pesos, casi 73. Y en 2024 el déficit es de 72,08 billones de pesos. Por lo tanto, la diferencia en términos reales es mínima. A través precisamente de usar el COVID como excusa. Petro ha dicho que han sido supremamente responsables en el manejo de las finanzas públicas y el respeto por la regla fiscal, pero de acuerdo con los datos de su propio gobierno, graficados por el Banco de Bogotá, a agosto del año 2024 están rompiendo la regla fiscal. La regla fiscal establece un límite que ya lo están rompiendo hacia abajo, tal como lo muestra la gráfica. Y Petro también ha dicho, Y hay un problema. La nación se ha quedado sin dinero. una pregunta, ¿y los 96 billones de pesos que tienen sin ejecutar, que tienen quietos? Sin lugar a dudas, el gobierno de Gustavo Petro ha sido irresponsable en el manejo de las finanzas y te ha mentido a ti en los discursos respecto de la deuda pública de Colombia. Está haciendo exactamente lo mismo que le criticó Iván Duque, con la diferencia, como él mismo ha dicho, que Iván Duque tiene la excusa del COVID-19. A través precisamente de usar el COVID como excusa. La pandemia en 2024 se llama Gustavo Petro en términos presupuestales. Mientras Gustavo Petro se sigue lavando las manos en los discursos echando la culpa al gobierno anterior. ¡Mamola! Cuando habla de crisis presupuestal, está reconociendo, aunque no quiero aceptarlo, que no han sabido presupuestar, que son incompetentes en la administración del dinero de los colombianos. Profe Andrés, pero si todo eso es cierto, ¿por qué somos la sexta economía más fuerte de toda la OCDE, según The Economist? Pues sígueme, porque mañana vamos a desmentir ese artículo mentiroso en directo, con datos del propio gobierno. No te lo puedes perder.